estudios. Pero Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa. A la edad de 17 años conozco a una mujer, y hoy puedo decir que una mujer especial, en aquel momento no lo veía así. Conozco a una mujer y empiezo a tener relaciones con esta mujer. Ella era una mujer que venía de un matrimonio destruido por el adulterio, por la agresión, y que tenía 2 hijos de ese matrimonio anterior. Me llevaba una cantidad de años considerable con mi edad, era 15 años mayor que yo, y me involucro, me enredo con esta mujer y sale embarazada. Entonces me toca enfrentar la responsabilidad de ser padre sin estar preparado, sin querer serlo, y con una mujer a la cual no quería, no había amor, simplemente me había involucrado con ella por buscar placer sexual. Y como eso, era que la veía, simplemente como una mujer que me podía dar placer sexual. Todo esto empieza a transcurrir, como les digo, a la edad de 18 años ya yo tenía una hija. Me casé con esta mujer, no porque hubiera amor, no porque hubiera algo de compromiso, algo que deseara, sino simplemente por el ser responsable, por lo que mis papás me habían enseñado. Así me caso y empezamos a vivir un calvario, una vida bastante difícil, porque ella, con justa razón, era una mujer súper celosa por la situación que ya había vivido anteriormente. Y así pasamos 5 años luchándola, tratando de que las cosas funcionaran, pero era muy difícil. Y esto me di cuenta del problema tan grande que tenía, hasta que un día un amigo con el cual había trabajado me invitó a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. A mí me sonó un poco raro aquel nombre, pero yo vi que esa persona que me estaba invitando había tenido un cambio en su vida. Era un hombre diferente, había cambiado su forma de hablar, su forma de ser, había cambiado su forma de ser, de tratar a su esposa. Y yo decía, algo raro tiene esa carajada, porque este güey las cambió. Entonces me di la oportunidad de asistir a una reunión como esta, al capítulo de la Escuela Centro. Y llegué como estaban hoy los compañeros por primera vez, creyendo que no tenía problemas, creyendo que era un buen marido, creyendo que era un buen papá, creyendo que había sido hasta ese momento un excelente hijo, una buena persona, un buen amigo, un montón de situaciones, y no me daba cuenta que el principal problema que tenía era el que no conocía siquiera de Dios. Cuando tenemos esta situación en nuestra vida, ahí podemos ponerle, como decía Marita ahora, todo, porque no nos damos cuenta de lo que hacemos con nuestra propia vida, cuando no sabemos que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Jesucristo. De una forma sencilla, a través de un testimonio, como nos contaba ahora Mario, me presentaron a un Jesucristo vivo, que yo no necesitaba estar metido en una iglesia, que yo no necesitaba ser un sacerdote o un pastor para tener una relación personal con él. Me hablaron de un Jesucristo práctico, que estaba conmigo en toda parte, y que podía y que tenía muchos beneficios para mi vida. En aquel momento no lo entendí, pero empecé a exponerme, empecé a darme la oportunidad de seguir asistiendo a las reuniones. Y una de las cosas que también me di cuenta y empecé a pedirle a ese Dios que me ha presentado, que me ayudara a tenerlo en mi vida, fue el que yo no sabía orar. Como decía ahora Mario, Ceci decía, yo sé rezar, pero no sé orar. Yo tampoco sabía lo que era orar. Y escuché que esos hombres decían orar es hablar con Dios, como nos contaba ahora Mario. Es contarle a ese Dios mis situaciones, mis anhelos, y lo que necesito, lo que deseo cambiar en mi vida, porque yo hasta ese momento había deseado dejar de fumar, había deseado dejar de tomar, yo deseaba ser un buen padre para la hija que ya Dios me había regalado, pero no lo era, no podía, porque no tenía cómo. Y esos hombres empezaron a enseñarme eso, empecé a cambiar, empecé a tener esa relación personal con Jesucristo, empecé a hablar con Dios, y también escuchando los testimonios
mis hijos y que era una bendición para mí. Empecé a apreciar aquello y empecé a poder amar a esta mujer. Así fue pasando el tiempo, empezamos a asistir a reuniones de matrimonios y empieza Dios a trabajar también en el corazón de mi esposa. Ya no estaba yo solo en ese cambio, sino que también estaba mi esposa. Y empezamos a vivir esa visión. Lo que nos contaba ahora el amigo, empezamos a hacerla nuestra, esa visión, la llevamos a nuestro hogar y no solo la vivíamos mi esposa y yo, sino que se la presentamos a nuestros hijos. Empezamos a tener un cambio en nuestro hogar verdaderamente, donde era un matrimonio donde no existía la comunicación. Empezamos a darnos cuenta que hablando, que conversando, era más fácil de sobrellevar las situaciones o las diferencias que teníamos, porque eso nunca desapareció. Seguíamos siendo seres humanos comunes y corrientes y, como dicen, nos la pelábamos a cada rato y sacábamos chispas, pero ya habíamos entendido que hablando nos entendíamos mejor. Ya no pegábamos 4 gritos. Sí, tuve que pedirle perdón a mi esposa, tuve que pedirle perdón a los hijos que ya tenía mi esposa, incluso pedirle perdón a mi hija, porque aún estando en el vientre de su madre habíamos pensado en el aborto para salir de aquella situación, y eso había marcado la vida de mi hija de una forma increíble. Pero así fue pasando el tiempo y empezamos a mejorar esa relación personal con Jesucristo y empezamos a experimentar cosas especiales. En medio de las pruebas veíamos la gloria de Dios en nuestra vida de una forma extraordinaria. Empecé en mi trabajo, empezó a cambiar el ambiente de mi trabajo, empecé a escalar puestos en la empresa para la cual trabajaba y pasé de ser un operario de planta a ser jefe de un departamento, después de ser jefe de ese departamento y tener un grupo de gente a mi cargo, pasé a trabajar en ventas. Y esto se los cuento porque Dios sabe que la honra y la gloria es para Él nada más, porque me pasé a trabajar en ventas donde tenía que trabajar con una computadora. Nunca había vendido ni un perico, pero me pasé a trabajar en ventas, tenía que trabajar con una computadora y no sabía ni cómo se prendía una computadora. Pero la gracia de Dios estaba conmigo. Aprendí a manejar una computadora sin hacer ningún curso. Hasta la fecha no he hecho un solo curso de computación. Ya no solo Dios me llevó a trabajar con la computadora, sino que pude adquirir una computadora propia para trabajar. Llegué a ser el mejor agente de ventas para esa empresa. Y Dios empezó a prosperarme de una forma extraordinaria, empezó a llevarme a otros niveles de vida, pero yo cada día con lo que Dios me permitía ver en mi vida, estrechaba más esa relación personal con Él, le buscaba más. Como decía ahora mi amigo, aquí no van a ver ustedes una Biblia ni un predicador, pero Dios nos llevó a una iglesia y empezamos a trabajar en esa iglesia, empezamos a leer la Biblia, a hacer ese manual de vida, a hacerlo una realidad y nosotros también a poner en práctica lo que ahí nos enseñaban. Y veíamos cómo nuestra vida, cómo nuestra familia, cómo las personas que estaban a nuestro alrededor notaban ese cambio en nosotros. Dios nos permitió empezar a trabajar después de que éramos un matrimonio que nadie le daba un 5, que todo el mundo nos decía, ustedes no duran 5 años juntos, por la edad, diferencias en edad y por las situaciones que tienen. Y para la honra y la gloria de Dios empezamos a trabajar ayudando a otros matrimonios a mejorar su relación en grupos de parejas donde llegaban, como decían, a quemar el último cartucho y a través de que nosotros le contábamos el testimonio de lo que Dios había hecho en nuestras vidas, esas parejas empezaban a tener una mejor relación y después andaban testificando también de la gracia y la misericordia de Dios. Así nos llevó Dios a vivir cosas especiales. Mi esposa tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, había llegado nuestra hija Marbella, que era una bendición para nosotros, pero yo tenía el deseo también de tener un hijo varón. Mi esposa era de cesáreas, ya había cumplido con la cuota que es para mujeres de cesárea, 3 cesáreas máximo, incluso el embarazo de mi hija había sido de riesgo, entonces los doctores dijeron, mejor no se metan en ese enredo. Pero ya cuando conocimos de ese Jesucristo vivo, empezamos a pedirle a Él, empezamos a poner en manos de Dios, Señor, yo quiero, porque también lo escuché en un testimonio de un buen amigo que le había pedido
de quedar embarazada, tenía pérdidas, pero Dios nos premia con un embarazo donde todo el embarazo fue normal. Lo que era de alto riesgo no sucedió en ningún momento. Si a los 6 meses, para ver la gloria de Dios nada más en medio de nuestras vidas, a mi esposa le diagnostican una diabetes estacionaria, tenían azúcar en 500. Y a partir del 6.º mes, mi esposa tuvo que inyectarse insulina